Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos otro viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un espacio dirigido por Juan Ignacio Grande y presentado por Clara González. En la última sección dedicada a la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo, recordarán que David Santos nos adelantaba que existen una serie de principios que podríamos llamar los ordenadores de la doctrina social de la Iglesia. Nos contaba que son principios que han ido tomando forma y coherencia a lo largo del tiempo y que son el eje que da unidad a toda su enseñanza social. Se mencionaron 7 principios. Atención, porque seguro que a más de uno le suena. El principio de dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, la participación social y la autoridad. En el programa de hoy, en cambio, vamos a empezar precisamente por ahí. Queremos entender de forma sencilla qué significa cada uno de estos principios y por qué siguen siendo tan importantes hoy. Para ello nos acompaña Elena Sánchez, profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, que nos va a ayudar a ordenarlos y a descubrir el sentido de cada uno de ellos. Además, en la segunda parte del programa de hoy estará con nosotros don José Andrés Gallego, catedrático de Historia Contemporánea y presidente de AEDOS, Asociación de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia, que desde 1989 despliega sus actividades orientadas a la comprensión, desarrollo y difusión de la doctrina social católica e integrada por especialistas en cada uno de los campos de la doctrina social de la Iglesia. José Andrés nos hablará de cómo se usan en la práctica los principios de la doctrina social. Así que dicho esto, comenzamos. Elena, bienvenida. Un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Clara. Encantada de estar hoy aquí también y de poder compartir este espacio. Verás, pues la doctrina social de la Iglesia es realmente un tesoro que nos puede ayudar a vivir la fe en lo cotidiano, en lo social y en la vida pública, y de eso vamos a tratar de hablar esta tarde, ¿no? De los principios brevemente. Qué importante eso que dices, Elena. A veces podemos pensar que la fe se queda solo en lo espiritual o en lo individual y olvidamos que también tiene mucho que decir sobre cómo vivimos en sociedad. Si te parece, empezamos a repasar cómo esos principios fundamentales de la doctrina nos ayudan a vivir la fe en sociedad. ¿Por cuál podríamos empezar? Pues mira, podemos empezar por la parte más importante, que sería la dignidad de la persona humana, que más que un principio, aunque lo hemos anotado como principio, sería el marco desde el cual vamos a enfocar todo. Juan Ignacio Grande ya nos habló en un programa anterior de lo importante que es entender la antropología de manera adecuada. ¿Para qué? Pues para conocer a la persona. También nos comentaba que el magisterio de la Iglesia advierte que muchos de los problemas sociales actuales parten de una visión que podemos tener, una visión como distorsionada de la persona. Por eso, la dignidad de la persona es el corazón de toda la enseñanza social cristiana. Y la Iglesia nos recuerda en cada uno de sus documentos sociales que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por eso tiene un valor que no depende de su edad, de su salud, no depende de su condición económica, no depende de su condición social. La dignidad de cada uno es innegociable. Y la Iglesia siempre nos invita a respetar, a proteger y a defender la vida en todas sus etapas y en todas sus circunstancias. Esto nos lo recuerda en 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en un documento que se publicó, la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad de la persona humana. En el punto 22 decía esta declaración lo siguiente: cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca que cada individuo posee desde el principio de su existencia como un don irrevocable. Y esta sería la parte a remarcar: la dignidad de la persona como don, algo que ha sido recibido y que es irrevocable, que no puede ser es inalienable, no puede ser retirado. Podríamos decir que la dignidad humana es como la energía, ¿no? Que ni se crea ni se destruye. Pues la dignidad no se gana ni se pierde, únicamente se reconoce, ¿verdad? Eso es, Clara. No es un estatus que uno obtiene o que uno se puede ganar, sino es el valor que se deriva de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
es ese valor infinito. Además, esta verdad es precisamente el fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Esta verdad es el punto de partida del compromiso para buscar el bien común. Justamente ese segundo principio que enumerábamos al principio es el del bien común. Es un concepto que escuchamos mucho, por no decir incansablemente. ¿Qué significa desde la mirada cristiana? Pues, a ver, por decirlo de una manera sencilla, que es el propósito de esta parte del programa, el bien común, yo siempre digo, hay que imaginar una brújula. Sería la brújula que orienta la vida social según la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el bien común nos va a invitar siempre a construir juntos una sociedad más justa, más solidaria, más humana. Todos los principios tienen que estar orientados por el bien común. Y el bien común permite que cada persona y cada grupo pueda desarrollarse plenamente y con facilidad. Dice el número 74, por concretarlo, de la Gaudium et Spes, que el bien común abarca el conjunto de todas aquellas condiciones de la vida social que hacen posible que los individuos y los grupos alcancen su realización plena. Pero ojo, esto no se trata simplemente de sumar los intereses de cada uno. De hecho, últimamente pues escuchamos muchas veces, cuando oímos hablar de bien común, escuchamos una sustitución del término por el interés general. Y no se trata de esto, no es una especie de promedio de beneficios, es una meta compartida. Se trata de ver un horizonte común que exige que todo lo que hacemos tenga siempre en cuenta la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, pero especialmente mirando a quiénes, pues mirando a quienes más lo necesitan. Muchas veces se ha ligado el bien común a el criterio de la opción preferencial por los pobres. Y justo el Papa León XIV acaba de regalarnos una exhortación apostólica, Dilexit Te, en la que aborda la misión cristiana a la luz del amor de Cristo por los más vulnerables y defiende el papel que la Iglesia debe asumir en favor por los pobres. Tendremos ocasión más adelante, en futuros programas, probablemente de profundizar en este documento. Qué importante recordar esto, Elena, sobre todo en estos tiempos donde muchas veces se busca solamente el beneficio personal. Has mencionado también que el bien común está íntimamente ligado al principio de solidaridad. ¿Podrías decirnos qué es exactamente la solidaridad según la doctrina social de la Iglesia? Qué buena pregunta, Clara, porque es según la doctrina social de la Iglesia desde la que vemos esta palabra, ¿no? Solidaridad. Verás, cuando hablamos de solidaridad desde este sentido, no tenemos solamente una acción puntual en mente. Por muy buena que sea esa acción puntual, pero cuando hablamos de solidaridad desde la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de compromiso, de un compromiso firme, de un compromiso constante de trabajar por el bien común. La solidaridad cristiana es una forma de entender que todos estamos conectados, que el bien de uno está ligado al bien de todos. No es suficiente sentir compasión o una acción puntual, sino que tratamos de comprometernos de manera permanente. ¿Podríamos decir entonces que ser solidario es más que una buena intención? Eso es. Ser solidario no es solo una buena intención, que también, sino que implica tomar conciencia de que todos formamos parte de una familia humana, de la misma familia. La Iglesia nos recuerda que una sociedad se mide por cómo va a tratar a sus miembros más débiles, a los que menos tienen, a los que más sufren. Y la llamada aquí es muy clara. Jesús dice en el Evangelio: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Entonces, la solidaridad no sería solo ayudar puntual o individualmente, sino también transformar la sociedad, ¿no es así? Justo, eso es. La solidaridad tiene una dimensión social que busca cambiar lo que podríamos denominar estas estructuras de pecado por verdaderas estructuras de vida, construyendo una cultura donde cada persona viva con dignidad. Ser solidario no es solo ayudar puntualmente, sino comprometerse activamente con el bien del otro, de mi hermano, de mi vecino, de aquel que está cerca de mí. Vivir el mandamiento del amor al prójimo en clave social. Hay un principio que suena quizá algo técnico, pero que sigue siendo muy actual, la subsidiariedad. ¿Cómo podrías explicarlo? Pues mira, aunque el término subsidiariedad a veces puede sonar un poco formal, la idea que podemos encontrar en este principio es bastante concreta.
La subsidiariedad propone que las decisiones políticas, económicas, etcétera, se tomen siempre lo más cerca posible de las personas a las que afecta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cada persona, familia, comunidad tenga la posibilidad, pero también la responsabilidad de intervenir en los asuntos que le conciernen directamente. Está muy vinculado también al principio de participación. Entonces, no todo debería depender de las grandes autoridades. Eso es. El papel del Estado o de las instituciones supranacionales o superiores no es reemplazar lo que las instancias, los grupos más pequeños pueden hacer por sí mismos, sino que debe de brindar apoyo cuando sea necesario. Es una forma de reconocer la capacidad de acción de las comunidades locales, pero sin anular esa capacidad. En otras palabras, se trataría de complementar o de ayudar, pero nunca de sustituir. Entiendo. Este principio pues, es clave porque refuerza la dignidad de las personas y promueve su participación responsable en la sociedad. Además, permite que la autoridad ejerza sus responsabilidades con mayor justicia y con mayor eficacia. Cuando se respeta este principio de subsidiariedad, cada nivel de la sociedad cumple su función y el conjunto se vuelve mucho más equilibrado. Pasemos ahora a otro principio que siempre despierta cierta reflexión, el destino universal de los bienes. ¿Qué implica este principio y cómo se relaciona con los que ya hemos explicado? Pues mira, este principio, vamos en primer lugar a definirlo, afirma que los bienes de la tierra están destinados a toda la humanidad. Por una parte, la propiedad privada es legítima, pero a su vez la propiedad tiene una función social. No podemos usar los bienes solo para el beneficio, sino hay que ponerlos al servicio del bien común. Son los documentos sociales los que van orientando cómo hacer esto. Y en cuanto al destino universal de los bienes, por ejemplo, la Gaudium et Spes advierte que mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia y malgastan sin consideración. Hasta aquí la cita de la Gaudium et Spes, que es el número 63. Y claro, por eso se dice que toda propiedad lleva consigo una hipoteca social. ¿Qué significa esto? Pues que debemos usar nuestros bienes pensando también en los demás, no solo en nosotros mismos. Tiene mucho sentido. Podríamos decir que este principio nos invita a compartir y a pensar más en los demás. Eso es, Clara. Nos llama a vivir, como ya hemos venido diciendo, con solidaridad. Nos llama a poner los ojos en la justicia, a comprender que lo que poseemos, y ojo, con lo que poseemos no solo hablamos de bienes materiales, hablamos de dinero, de conocimientos, de tiempo. Todo esto puede ponerse al servicio de los demás. Solo así construimos una sociedad más fraterna. Qué mensaje tan actual, Elena, sobre todo cuando vemos tanta desigualdad. Hablemos ahora del principio de participación social. Este principio también tiene mucha relación con el compromiso ciudadano, ¿no? Muchísima relación. De hecho, la participación social se entiende como el derecho y también como el deber que toda persona tiene de involucrarse activamente en la vida económica, en la vida política y cultural de su comunidad, cada uno en la medida de sus posibilidades. No se trata solo de mirar desde fuera o de hacer críticas a las cuestiones concretas, económicas, políticas, sino de ser parte del cambio, de aportar al bien común, de sentirse responsable del bienestar a los demás. Cuando una persona participa en la vida social, su dignidad humana se realiza plenamente porque se convierte en constructora del mundo que comparte con los otros. Además, este principio aparece reflejado en muchos documentos. Por ejemplo, ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1913, se define la participación como el compromiso voluntario y generoso de una persona en el intercambio social. También en el Concilio Vaticano II, en el número 67, otra vez volvemos a citar la Gaudium et Spes, dice que el trabajo y la colaboración de los ciudadanos son una forma de participar en la obra creadora de Dios. Es decir, cuando nos comprometemos en la sociedad, ya sea desde el trabajo, la educación, la política, o desde el lugar en el que estemos, estamos continuando esa labor de construir el bien común con responsabilidad y libertad, que en el fondo es construir el reino de Dios aquí ya en la tierra. Se podría decir que cuando cada persona se involucra activamente, la sociedad entera se fortalece. Eso es. Cuando todos participamos, construimos una comunidad más humana, más fraterna.
La participación nos hace sentir parte de un mismo proyecto. ¿Cuál es ese proyecto, no? Pues desde el enfoque cristiano es servir y amar al prójimo. Llegamos así, por último, al principio de autoridad. Puede sonar algo distante, pero no tiene nada que ver con el autoritarismo, ¿no? Nada que ver, Clara. Cuando la Iglesia habla de autoridad, se refiere al poder legítimo que se ejerce para servir al bien común. No estamos hablando de una forma de autoritarismo. La autoridad verdadera se fundamenta en el respeto de la dignidad de la persona, en la responsabilidad y en la transparencia. En pocas palabras, quien tiene autoridad debe ponerla siempre al servicio de la comunidad, porque esa es la verdadera autoridad bien entendida. Entonces, la autoridad no manda, sino debería servir. Eso es. Jesús mismo lo deja claro cuando dice en el Evangelio, dice, el que quiera ser grande, que sea servidor de los demás. Por eso la autoridad auténtica tiene siempre un carácter de servicio. ¿Cómo podemos distinguir entonces cuando una autoridad es legítima? Bueno, la legitimidad va a depender de su orientación al bien común y del uso de medios moralmente correctos. Si una autoridad promueve leyes injustas o actúa en contra del orden moral, pierde toda su legitimidad moral, aunque conserve el poder. Toda autoridad debe proteger y promover la dignidad de cada persona. Eso significa respetar los derechos humanos y actuar de forma en la que nadie sea tratado como un medio. Todas las personas siempre son un fin en sí mismas, nunca pueden llegar a ser tratadas como un medio si queremos que esa autoridad responda a una verdadera actitud de servicio. Entonces, ejercer la autoridad no es imponerse, sino asumir una responsabilidad hacia los demás. Eso es. La autoridad auténtica se reconoce por la credibilidad, por la coherencia de quien la ejerce. Cuando se gobierna con justicia, se gobierna con humildad, con compromiso, pues la autoridad se convierte en un verdadero servicio a la sociedad. Elena, muchísimas gracias por este recorrido tan claro. Hemos visto cómo los principios de la doctrina social de la Iglesia no son ideas abstractas, sino caminos concretos para construir una sociedad más justa y fraterna. Muchas gracias a ti, Clara, y bueno, mi deseo es que ojalá cada oyente pueda descubrir en la doctrina social de la Iglesia algo práctico, no solamente mera teoría, sino que descubra una forma muy concreta de vivir el Evangelio en el mundo. Queridos oyentes, pues a continuación os dejamos con un pequeño espacio musical y a la vuelta seguimos con José Andrés Gallego, que nos contará cómo llevar a la práctica estas enseñanzas y principios. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios, al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María. Para ti, mamá. Rendimos nuestro corazón a tus pies. Al corazón de María. Al corazón
Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta. Después de haber comentado los principios de la doctrina de la Iglesia con Elena Sánchez, profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU Sant Pau, tenemos ahora con nosotros a José Andrés Gallego para conversar sobre cómo se usan en la práctica los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bienvenido, José Andrés, es un placer tenerte hoy con nosotros. Pues lo mismo digo en cuanto al placer estar aquí. ¿Qué es lo primero que podemos hacer cada uno de nosotros para llevar estas enseñanzas y principios a la práctica? Formarse. No cerrar los ojos al mal que hay, a la necesidad que hay en el mundo, en la familia humana, y formarse para ver qué se puede hacer. Formarse supone, en principio, acudir a unos textos. Hombre, tenemos un instrumento extraordinario, que es el catecismo de la doctrina social de la Iglesia, promulgado, si no recuerdo mal, en la época de Juan Pablo II. Y bueno, ahí está recogida, se puede decir que en síntesis, la doctrina de muchísimos años, de muchos textos de distintos pontífices y sistematizada debidamente. Para empezar, es posible que a algunas personas les viniera mejor unos resúmenes que se publicaron, yo creo que ya en la época del Papa Francisco, que se llaman DOCAT, DOCAT, o sea, la primera sílaba de documento y las tres primeras letras de católico, DOCAT. Y yo creo que se puede bajar tanto lo uno como lo otro, el DOCAT, como también el Catecismo de Doctrina Social de la Iglesia, se puede bajar gratuitamente de Internet. Y yo creo que ese es el modo más sistemático de ir formándose poco a poco, primero quizá con DOCAT, luego con el Catecismo Social de la Iglesia. Es una de esas lecturas que hay que tomarse con lentitud. Yo no recuerdo en el caso, pero sí recuerdo lo que me supuso a mí leerme con atención, quiero decir, el Catecismo de la Doctrina Social, de la Doctrina de la Iglesia, el anterior, y fue año y medio. Pero fue un año y medio a base de unos minutos cada día enormemente aprovechado, porque te vas asimilando las cosas paulatinamente. O sea, no se trata de leerse el catecismo de la doctrina social, que eso atragantaría a cualquiera. Lo mejor es un poco cada día, e irlo asimilando mejor. ¿Y qué más? ¿Y cómo podemos abordar? Ya nos has dado una pequeña pista, hacerlo en pequeñas dosis, pero ¿cómo abordamos estos documentos? ¿Con qué más podemos formarnos? Bueno, ya a partir de esos documentos, claro, habría que entrar en los grandes escritos, en las grandes encíclicas sociales que se suelen considerar las publicadas desde 1891, Rerum Novarum, hasta Dilexit Te, la última exhortación apostólica del Papa León XIV. Pero yo, de todas formas, aconsejaría más ir primero a esas síntesis, porque, por ejemplo, Rerum Novarum responde a un espacio que entonces era acuciante, en 1891, que eran las relaciones entre capital y trabajo. Eso también tiene que ver hoy mucho, pero la doctrina social puede decirse que se diferencia de la teología, en este caso de la teología moral, en que intenta aplicarse a los problemas fundamentales del tiempo en que se emite el documento correspondiente. Bueno, y a uno, quizá una persona que no conozca lo que era la Europa de finales del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum se le puede caer de las manos. En cambio, por eso digo que es más importante empezar por esas grandes síntesis. ¿Por qué no hay doctrina social de la Iglesia hasta 1891? Porque
la gente no suele leer el Nuevo Testamento, y concretamente los Evangelios, en clave de doctrina social, pero si uno lee en clave de doctrina social, o sea, de justicia distributiva, de justicia conmutativa, de libertad, la parábola de los talentos, la historia del rico de Pulón, hay doctrina social. Yo tengo un libro titulado Doctrina Social de la Iglesia, y precisamente por eso solo he dedicado unas páginas, pero unas páginas que a mí me divierten mucho, porque la lectura económica del Evangelio es verdaderamente bastante divertida. Es decir, yo digo que si se aplica los principios de Jesucristo estrictamente, el crack está asegurado en la empresa. Pero bueno, claro, también hay que confiar en la divina providencia, ¿no?, que abre otras puertas. Pero digo, esa lectura es posible. Yo la he hecho y se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la historia, sobre todo de Occidente, bueno, antes que en cualquier otro país del mundo, se empezó muy a principios del siglo XIX a hablar de la cuestión social. No es que antes no hubiera problemas sociales, sino que no se hablaba de ello de esa manera, ¿no? Y ante la cuestión social surge la doctrina social. Antes de León XIII, en 1891, hay varios obispos, ya a lo largo, mucho antes, del siglo XIX. Incluso hay puestos a reivindicar algo, aunque sea, digo, para que la gente no repita eso de la Iglesia siempre pierde el tren de la historia. Yo les digo, primero, yo soy de los que opinan, tengo que decir que con Benedicto XVI, que la Iglesia en el sentido más profundo es María. Entonces, decir que María pierde el tren de la historia no me pega. No lo veo adecuado. Sobre esa base, hay que decir lo que acabo de... Vamos, que todos los... por ejemplo, la doctrina sobre la usura durante toda la Edad Media, y bueno, la Edad Media, bueno, hasta el siglo XX en realidad, hasta el siglo XIX sobre todo, la doctrina sobre la usura es una constante en la moral católica, ¿no? Y evidentemente es doctrina social. O sea que sencillamente no es cierto. Ha habido épocas en que ha habido más preocupación que otras, eso sí, es normal que la parte humana de la Iglesia, pues bueno, tenga sus altas y sus bajas, ¿no?, o sus bajos, pero nada más. Después de haber visto la gran cantidad de fuentes que hay para formarnos en cuanto a doctrina social de la Iglesia, ¿qué más se puede hacer en lo práctico? Vamos a ver. Primero, no cerrar los ojos ante la realidad de las necesidades tremendas en que están muchos de nuestros hermanos de la familia humana. Es decir, sí nos importa el hambre en África. No es una manía de los misioneros, es un asunto nuestro. Eso primero de todo. Segundo, que se ha dicho ya, no solo hay pobreza en sentido material, en el sentido vulgar de la palabra economía, hay muchos tipos de pobreza. Es decir, el hombre o la mujer que viven solos, sin tener a nadie con quien hablar durante días enteros, pueden estar tan necesitados como un hambriento, ¿no? Por otra parte, puesto el énfasis que se pone en el hambre, que es evidente que es necesario, pero yo me preguntaba hace unos minutos al pensar en esta ocasión, en lo que iba a decir, yo decía, bueno, yo mismo, ¿qué preferiría? ¿El hambre o la prostitución? Pues quizá el hambre. Yo digo, habría que pensarlo, pero bueno, yo creo que no habría que pensarlo. Pero quiero decir que hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con eso, y cada uno tiene que discernir por cuenta propia lo que piense. Tercero, no hay que olvidar que
en la Iglesia, que es María, siempre se ha dicho que los medios fundamentales son del comportamiento humano son la oración, el sacrificio y la acción. Hablamos, cuando se habla de doctrina social, fundamentalmente de acción. Pero no hay que olvidar que, según la propia teología católica, la oración y el sacrificio tienen más eficacia que la acción. Por tanto, eso también hay que... Es decir, rezar sí que puede todo el mundo. Me refiero a todos los que se propongan hacer algo, rezar por los necesitados. Y con la convicción de que eso es convincente, de que eso es eficiente, claro. Cuarto, ya en la administración de sí mismo, de cada uno, algo que puede sonar muy fuerte, pero que yo creo que está muy claro, que la pobreza es una virtud inherente al cristianismo. Es decir, nos corresponde vivir pobremente a todos, cada uno en su estado, por supuesto. No se trata de ir a harapientos, pero sí se trata de controlar el consumo, no ya de caer en el consumismo. Es decir, yo creo que precisamente tenemos que hacer examen de nuestro consumo, porque a lo mejor estamos cayendo incluso en el consumismo, pero incluso en el consumo ordinario puede haber formas de evitar lo innecesario, sin crearse problemas por comerse un helado un día. O sea, no se trata de crearse problemas de conciencia absurdos. Sino o un polvorón ahora que se acercan las fechas. Claro. Pero bueno, eso es... y además estamos al caer del Black Friday. El Black Friday es una fiesta del consumo. Y hay que ser conscientes de que es una fiesta del consumo. Y hay que vivirla como cristianos. Cada uno cada uno que se lo pregunte a sí mismo y responda. Quinto, la justicia, hacer justicia, tiene que empezar por la propia casa. Por ejemplo, el problema del servicio doméstico, de las condiciones laborales, de la seguridad social. Evidentemente eso tiene muchos problemas incluso personales para las personas que trabajan en el servicio doméstico, y por tanto eso hay que tratarlo en cada caso como uno discierna que es mejor, pero planteárselo, no quedarse tranquilamente diciendo, bueno, es que el servicio doméstico es una cosa que, digamos, casi de tapadillo, que no forma parte no, es una relación de empleo, y por tanto tiene que regirse por normas de justicia. He puesto ese ejemplo, pero cada uno tiene que preguntarse a sí mismo qué le concierne de todas estas cosas. En un nivel más elevado, uno se puede sentir inerme ante las estructuras, las llamo lo que Juan Pablo II llamó las estructuras perversas, las estructuras de pecado, ¿no? Es decir, ya no es una injusticia, digamos, puntual o local o incluso doméstica, sino toda una estructura. Es decir, que la vida está organizada de tal manera que te obliga a cometer injusticias. Injusticias, a ver, pongo un ejemplo, pagar la fruta a un precio que intermediarios incluidos, resulta que el labrador no tiene ganancia prácticamente nula. Perdón. Bueno, en ese sentido, y cuando se dan esos casos, yo establecería dos niveles. Creo que voy por el sexto punto. El segundo nivel será el séptimo. El nivel sexto sería: tengo que comprar algo cuya elaboración o fabricación sé
que se hace explotando a otros. ¿Es lícito que lo haga? Tenemos un ejemplo, en esta mesa hay dos, los ordenadores. Requieren de minerales que solo hay en países del llamado tercer mundo y que en muchos casos está perfectamente comprobado que son sometidos esos países, esas gentes, las personas de esos países, a una explotación de sus recursos brutal. Ahora, hoy en muchísimas profesiones y en casi todas las casas el ordenador hace falta. ¿Yo qué haría ante eso? ¿Yo qué haría? No, ¿qué he hecho en una época de mi vida? Cuando he podido servirme de un ordenador, digamos, que no tuviera una capacidad o unos programas extraordinariamente sofisticados, ¿qué he hecho? Buscar un ordenador de segunda mano. Es decir, apurar eso que ya se ha hecho con una cierta explotación, apurar su uso todo lo posible. Tercero, cuando eso no basta, que es evidente que no basta, y la injusticia nos deja absolutamente inermes. Bueno, hombre, solos poco podemos hacer, pero hay una vieja doctrina que debo decir que está ya superada. Está superada por la gravedad que ha adquirido, la capacidad mortífera que ha adquirido el armamento militar, sobre todo a partir de las armas nucleares, que es el tiranicidio. Es decir, cuando un gobernante gobierna injustamente, hay derecho, con determinadas condiciones, a matar incluso al gobernante. Esa doctrina yo la he leído, hablo personalmente porque sorprenderá a algunos, incluso recordada por Pablo VI, en pleno siglo XX. Ahora, Juan Pablo II, si es que no el propio Pablo VI, porque yo lo recuerdo de Juan Pablo II, pero tengo duda de haberlo leído en una de los últimos documentos de Pablo VI. Juan Pablo II dijo lo que acabo de decir: el tiranicidio y la guerra justa, o sea, la justicia de una guerra, es ya prácticamente irrealizable. O sea, no se puede dar, porque él decía probablemente, no se puede dar. ¿Por qué? Por la capacidad de causar muertes que tienen las armas nucleares. Y él mismo daba la solución, proponía la resistencia pasiva. Es decir, Gandhi, fomentando la resistencia pasiva, consiguió acabar con el dominio británico de la India. Yo muchas veces me pregunto si la guerra de Ucrania, por ejemplo, actualmente, no hubiera sido de otra forma si se hubiera, digamos, resistido valga la redundancia, con resistencia pasiva. Y la resistencia pasiva sí que, está al alcance de cualquiera hasta cierto punto, pero vuelvo a decir lo mismo, depende de la capacidad y de la situación de cada cual. Cada cual tiene que primero pensar si tiene fuerzas, incluido pensando también que Dios le ayuda, no son sus fuerzas solo, para asumir una postura de este tipo. Pero es posible que lo único que pueda hacer es apoyar a otros que la asumen. Esto es lo que yo creo que serían los 7 puntos más importantes a resaltar en lo que se refiere a la aplicabilidad. Me gustaría preguntarte también una pequeña reflexión sobre lo que comentabas de los ordenadores. Si lo trasladamos a un plano no material, me ha recordado algo que decía mucho el Papa Francisco, que es que la esclavitud del siglo XXI es el trabajo en la tiranía de la productividad. Y aplicado a esto que comentabas, no sé si podrías reflexionar un poco sobre este evidentemente, mensaje. Yo creo que en ese sentido, la crisis del año 2007 a 2008
ha supuesto un retroceso en las condiciones laborales en Occidente, y yo creo que prácticamente en el resto del mundo probablemente también, porque o sea, ha desatado un nuevo capitalismo, no el capitalismo salvaje del siglo XIX, pero vamos, un capitalismo, yo podría contar experiencias personales de otras, gente cercana a mí, que de empresarios que les han dicho, bueno, ya saben que aquí dice que ustedes trabajarán 8 horas, pero todo el mundo trabaja 10. Y cuando la persona que iba a ser contratada ha dicho, bueno, pero el 10 sí es necesario. Dicen, no, es que ahora son 10, porque en todas partes son 10. No, eso no. Una cosa es que sea necesario, en casos muy concretos, y otra cosa es que como todo el mundo ahora exige más a los trabajadores, haya que exigir más. O sea, sea lícito exigirles más. Eso respondo a la pregunta. Muy bien. Perfectamente. Pues con este mensaje llegamos al final de Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades CEU Ángela Ayala, en el que desglosamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que se han escuchado una semana más y acompañado en este viaje, y gracias también a quien hace esto posible, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala. Si os ha gustado el programa, podéis volverlo a escuchar en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, pidiendo el programa en pedidosdeprogramas@radiomaria.es o en nuestro teléfono 91 822 8010. También podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, mandando una carta al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid, o a través de nuestro correo electrónico doctrinasocial@radiomaria.es. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.